Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, podría sacudir los cimientos de cualquier relación. Hoy vamos a hablar de secretos que cambiarán todo de su relación, explorando esas pequeñas cosas que, cuando salen a la luz, tienen el poder de transformar por completo la dinámica entre dos personas. ¿Alguna vez han sentido que hay algo que su pareja no les cuenta, o que ustedes mismos guardan algo por miedo o vergüenza? Pues justo de eso va este vídeo. Y antes de que nos adentremos en aguas profundas, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Activen también la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, ¿qué son exactamente esos secretos que pueden cambiarlo todo? A menudo pensamos en los secretos como algo oscuro y terrible, pero la verdad es que no siempre es así. A veces un secreto puede ser simplemente información que no se ha compartido, ya sea por olvido, por considerarlo insignificante, o incluso por un deseo inconsciente de mantener una cierta imagen. Pero incluso los secretos más pequeños, cuando se revelan, pueden traer consigo una avalancha de emociones y reconfigurar la forma en que vemos a nuestra pareja y nuestra relación. Empecemos por la comunicación. La piedra angular de cualquier relación saludable es la comunicación abierta y honesta. Sin embargo, todos hemos experimentado momentos en los que hemos elegido no compartir algo. ¿Por qué hacemos esto? Las razones son variadas: miedo al juicio, miedo a herir los sentimientos del otro, o incluso la creencia de que el secreto es trivial y no vale la pena mencionarlo. Pero el problema es que estos pequeños secretos, como migas de pan en el camino, pueden acumularse y crear una distancia invisible entre nosotros y nuestra pareja. Piénsenlo: si constantemente hay algo que no estamos diciendo, ¿cómo podemos esperar que nuestra pareja nos conozca realmente? Y si ellos no nos conocen completamente, ¿cómo pueden amarnos y apoyarnos en nuestra totalidad? Un ejemplo clásico es el de las finanzas. Muchas parejas tienen secretos sobre deudas, gastos excesivos o incluso ingresos no declarados. Esto puede generar una gran tensión y desconfianza. Imaginen que descubren que su pareja ha estado gastando mucho dinero a espaldas suyas, o que tiene una deuda considerable que nunca les mencionó. ¿Cómo se sentirían? Probablemente traicionados, preocupados, y con la sensación de que la base financiera de su futuro compartido está en riesgo. Y lo que es peor, este secreto financiero puede ser solo la punta del iceberg de otros problemas subyacentes de honestidad y responsabilidad. Otro tipo de secreto común, y quizás uno de los más difíciles de abordar, tiene que ver con las relaciones pasadas. No me refiero a hablar de exparejas de vez en cuando, sino a ocultar información significativa sobre relaciones pasadas que podrían afectar la relación actual. Por ejemplo, no mencionar que se tuvo una relación muy intensa y duradera con alguien, y que las heridas de esa ruptura aún no han sanado completamente. O no ser honesto sobre la naturaleza de la relación con un ex cuando ésta aún mantiene un contacto muy cercano y frecuente. Estos secretos, al salir a la luz, pueden generar inseguridad, celos y la duda sobre si realmente estamos siendo la prioridad en la vida de nuestra pareja. Pero los secretos no siempre son negativos. A veces un secreto puede ser algo positivo que se guarda para sorprender a la pareja. Un regalo especial, un viaje planeado en secreto, o incluso una gran noticia que se quiere dar en el momento perfecto. Estos secretos, cuando se revelan, pueden ser increíblemente emocionantes y fortalecer el vínculo de la pareja. El arte está en saber qué tipo de secreto estamos guardando y cuál podría ser su impacto. La intención detrás del secreto es crucial. ¿Lo guardamos por egoísmo, por miedo, o por el deseo genuino de crear un momento de alegría y sorpresa? Ahora hablemos de las experiencias pasadas, esas que moldean quiénes somos. A veces las personas guardan secretos sobre traumas de la infancia, experiencias difíciles, o incluso enfermedades mentales que han padecido o están padeciendo. El miedo al estigma, al rechazo o a ser vistos como defectuosos puede ser abrumador. Pero cuando estos secretos se mantienen ocultos, la pareja no tiene la oportunidad de comprender completamente las complejidades de la otra persona, de ofrecer apoyo y comprensión, o de construir un espacio seguro donde ambas partes puedan ser vulnerables. Revelar estos secretos puede ser un acto de valentía inmenso, y la respuesta de la pareja ante ellos puede ser un verdadero termómetro de la fuerza y el amor de la relación. Piensen también en los secretos relacionados con la identidad.
su pareja ha guardado en secreto aspectos de su identidad, como preferencias sexuales, aspiraciones profesionales que difieren de lo que ustedes creen, o incluso dudas sobre su género? Estos son secretos de gran magnitud que, al revelarse, pueden requerir un proceso de adaptación y comprensión profunda por parte de ambos. La autenticidad es fundamental para una conexión genuina, y cuando se ocultan partes esenciales de uno mismo, la relación vive en una especie de simulacro en lugar de una realidad compartida. ¿Y qué hay de los secretos sobre la satisfacción sexual en la relación? Muchas personas temen hablar abiertamente sobre sus deseos, fantasías, o incluso insatisfacciones sexuales por miedo a ofender a su pareja o a ser juzgadas. Esto puede llevar a una desconexión profunda en la intimidad y a que ambos miembros de la pareja se sientan insatisfechos sin saber por qué. La comunicación abierta y honesta sobre la sexualidad es vital para una vida íntima plena y gratificante. Entonces, ¿cómo podemos abordar estos secretos, ya sean los nuestros o los de nuestra pareja, de una manera que, en lugar de destruir, cambie la relación para mejor? El primer paso es, sin duda, la autorreflexión. Debemos preguntarnos honestamente qué estamos guardando y por qué. Si decidimos compartir un secreto, es importante hacerlo en un momento y lugar adecuados, con calma y con la intención de fortalecer la relación, no de culpar o atacar. Y si nuestro ser querido comparte un secreto con nosotros, la reacción es crucial. En lugar de juzgar, reaccionar con ira o decepción inmediata, intentemos escuchar con empatía. Pregúntense por qué mi pareja sintió la necesidad de guardar esto. ¿Qué miedos o inseguridades podrían estar detrás de este secreto? Ofrecer un espacio seguro para la vulnerabilidad es un regalo invaluable. Esto no significa aceptar comportamientos dañinos, sino comprender el contexto y las emociones detrás de una confesión. La clave para que estos secretos cambien todo de manera positiva reside en la voluntad de ambos de crecer juntos. Una vez que un secreto sale a la luz, la relación entra en una nueva fase. Puede ser un periodo de desafío, de renegociación, pero también de crecimiento y fortalecimiento. Si ambos están dispuestos a enfrentar la verdad, a aprender el uno del otro y a trabajar en equipo, los secretos pueden ser catalizadores de una conexión más profunda y auténtica. La transparencia, aunque a veces dolorosa, es la base de la confianza. Y la confianza, señoras y señores, es el cimiento sobre el que se construye una relación duradera y significativa. Para resumir, hemos hablado de cómo los secretos, ya sean sobre finanzas, relaciones pasadas, experiencias personales, identidad o incluso intimidad sexual, tienen el poder de transformar radicalmente una relación. Hemos explorado las razones por las que guardamos secretos y la importancia de la comunicación abierta y honesta. Hemos destacado que la forma en que se revelan y se reciben estos secretos puede determinar si fortalecen o debilitan el vínculo. Y lo más importante, hemos enfatizado que con valentía, empatía y un compromiso mutuo, los secretos pueden ser la chispa que encienda una nueva era de autenticidad y conexión en su relación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Espero sinceramente que este vídeo les haya proporcionado algunas reflexiones valiosas para sus propias relaciones. Ahora, me encantaría saber de ustedes. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Han tenido algún secreto que haya cambiado el curso de su relación? Dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus historias y sus perspectivas, y estoy seguro de que todos podemos aprender mucho unos de otros. Y si este vídeo les pareció útil e interesante, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con amigos o familiares que crean que podría beneficiarse de esta conversación. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.